Amados, con la ayuda del Señor, esta tarde vamos a predicar el tema. Oiga bien el tema. Como no lo podemos proyectar hoy, se lo tienen que grabar. El tema es, oiga bien, el terror de Satanás por la resurrección de Jesús. ¿Cuál es el tema? O sea que, hermanos, lo que nos quiere decir este tema, de este mensaje es que la iglesia de Cristo tiene que tener bien claro su entendimiento acerca de que el que tiene que temer es el diablo y no la iglesia. Wow. No muy convencidos, pero así es. El tema, el texto bíblico, Mateo 28, del 11 al 15. Oigan bien lo que dice el texto bíblico. Dice la Biblia, Mateo 28, 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Oremos, amados hermanos. Amado Dios y Padre bueno, gracias Dios del cielo porque enviaste a nuestro amado Salvador Jesucristo a cumplir, mi Dios, la obra que tú le comisionaste y pagando con su vida el precio de nuestros pecados. Pero Dios mío, tenemos que enseñar a la iglesia el poder de la resurrección de nuestro amado Salvador, creerlo y demostrar la eficacia de una fe afirmada en un Cristo vivo. Porque nuestro Señor está vivo, nosotros, mi Dios, vivimos en esa confianza de que la muerte ya no tiene oportunidad sobre el verdadero creyente en Jesucristo. Y mi Dios, podemos vivir tranquilos y confiados que la ruta que llevamos por este camino angosto nos va a permitir ver un día tu rostro, bendito Señor, cara a cara, y quedarnos contigo eternamente como lo has prometido, para gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos amados, que nuestro amado Salvador siempre anunció su resurrección. O sea, no solamente anunció su muerte, sino que también anunció ¿qué cosa? En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 19 al 21, oiga bien lo que dice esta porción. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Estas palabras las dijo el Señor recién comenzaba su ministerio terrenal. Y oigan bien, yo reconozco que la resurrección es un hecho difícil de creer. O sea, para la mente natural es imposible. Ahora que el mundo está acostumbrado a tantas novelas y películas, se presentan resurrecciones a través de la televisión que dan la idea de que la resurrección es algo común, es algo no difícil. Pero, amados hermanos, la resurrección única que se ha efectuado a lo largo de la historia de la humanidad es la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Nadie más ha resucitado como Él. Entonces, los discípulos, los propios discípulos del Señor,
probablemente, aunque lo habían visto morir y aún más lo habían visto resucitado, les costaba creer que era el mismo Jesús. Es que estas cosas son así. Miren, los discípulos cuando llegaron, ¿se acuerdan de Tomás? Cuando él dijo, mira, yo no creo que haya resucitado. Si yo no meto mi dedo en sus manos y el puño en su costado, no voy a creer que resucitó. Amados, y eso realmente nos hace entender que la resurrección es un milagro difícil de asimilar. La mente carnal, imposible, no lo digiere. La mente espiritual le cuesta, porque, amados, es demasiado grandioso el milagro de la resurrección para que pueda ser creído con ligereza. Para creer la resurrección hay que, de verdad, amados, andar en el Espíritu, porque solo por el Espíritu se puede asimilar la grandeza y la belleza del milagro de la resurrección. Pero la resurrección es un hecho que no tiene discusión alguna. Sucedió, Cristo resucitó al tercer día, como Él lo había dicho. Y fíjese que la resurrección a Dios le interesa que su pueblo la crea con toda firmeza. En Hechos 2:30, cuando Pedro estaba dando su primer mensaje el día de Pentecostés, lo dice la Escritura, Hechos 2:30, pero siendo profeta, hablando de David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es lo primero, amado. Fíjese que en la iglesia primitiva le daba mucho énfasis a la enseñanza de la resurrección del Señor. Pero oiga bien, a pesar de que la resurrección fue un hecho comprobado y es un hecho comprobado, uno se pone a pensar por qué o a quién le interesará ocultar el hecho de que Cristo resucitó. Porque aquí estamos viendo, amados, en el pasaje que estos religiosos fariseos le habían dicho a los soldados, cuando los soldados que estaban cuidando la tumba fueron a decirles, mira, la tumba está abierta y ya no está el cuerpo ahí. Obviamente se había cumplido el milagro de la resurrección, pero los religiosos dijeron, hey, les vamos a dar a ustedes, soldados, mucho dinero para que digan, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron porque nosotros nos habíamos dormido. Eso equivalía a sentencia de muerte para los soldados, porque a quién ponen a cuidar una tumba y se duerme. Pero, amados hermanos, ¿por qué ese interés en negar la resurrección? ¿Qué estaban ganando? ¿Qué querían ganar los religiosos al negar la resurrección? Y oiga bien, entre los judíos se ha divulgado ese dicho, lo dice el Evangelio de Mateo, de que los discípulos robaron el cuerpo del Señor, porque ciertamente Él nunca resucitó. Pero fíjese que esto fue después de la resurrección, después de la muerte de Jesús, en el capítulo 27, versículo 62, oigan bien esto con mucho cuidado. Después de que Jesús murió, cuando fue bajado de la cruz, al día siguiente, que es después de la preparación, en Mateo 27, 62, se reunieron, oiga bien, los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciéndole, oiga bien lo que dijeron los religiosos, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y oiga bien, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo,
ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Oigan bien, aquí detrás de todas estas intenciones hay un poder grandemente interesado en negar la resurrección. Porque oiga bien, ¿cómo se expresaban estos religiosos? Hablando de religiosos fariseos que conocían las promesas acerca del Mesías. Y ellos mismos se refirieron al Señor. Digo, aquel engañador. ¿Quién puede llamar al Señor aquel engañador? ¿Quién lo puede llamar así? El diablo. Y ahora dice, no vaya a ser que roben el cuerpo y digan resucitó, y luego se diga que el posterior error será peor que el primero. Hermano, ¿por qué es tan grave? ¿Para quién es tan grave la resurrección del Señor? Porque aquí estamos mostrando un terrible miedo a que se anuncie la resurrección de nuestro Señor. Y amados hermanos, es obvio que Satanás, el padre de mentira, estaba detrás de toda esta confabulación contra la realidad de lo que es la resurrección del Señor. Y amados, Satanás es aquel que sigue hasta hoy negando la resurrección, ocultándola, menospreciándola, ignorándola. ¿Qué interés tiene el diablo en negar la resurrección del Señor? Porque hay que ver por qué le interesa tanto ocultarla, por qué le interesa tanto negarla. Y a veces la iglesia de Cristo también ignora la grandeza del milagro de la resurrección. Y vivimos como vive la religión tradicional, con un Cristo crucificado, con un Cristo muerto, amado, como que nunca hubiera resucitado. ¿Sabe cuál es la tragedia de la religión? Que presenta el crucifijo. Mire, ¿quién cree que diseñó el crucifijo? ¿Lo diseñó el Espíritu Santo o se diseñó el crucifijo en el infierno? Porque, amados, el crucifijo hace perpetua memoria de un Cristo muerto. Un Cristo muerto, y nosotros no tenemos un Cristo muerto, sino que nuestro Cristo está vivo. ¿Y por qué está vivo? Y hermano, eso es lo que cambia sustancialmente la esencia de la fe cristiana verdadera. El cristiano verdadero afirma su fe en la resurrección de nuestro amado Salvador. Si el Señor no hubiera resucitado, no hubiera habido salvación. ¿Entiende eso? No hubiera habido victoria contra la muerte, contra la enfermedad. ¿Por qué? Porque el Señor hubiera sido el equivalente a tenerlo siempre como recordatorio de que murió en la cruz, sí, para redención, para pagar por el pecado. Pero amados, ¿qué libertad hubiera traído para nosotros esa obra de la cruz si el Señor no se levanta de entre los muertos? Entonces, fíjese bien, amado, ¿qué trataba de lograr Satanás al ocultar la resurrección del Señor? Porque uno tiene que examinar cuáles son los intereses del diablo, hermanos. Y al diablo le interesa ser grande él. Al diablo le interesa mostrarse él como Señor. Y aún más, el diablo hace ofertas aún de salvaciones, ficticia, pero le ofrece salvación a su manera. Y hermanos, lo triste es que la mayoría de gente en el mundo cree más en la falsa salvación que el diablo ofrece que en la verdadera salvación que Cristo ofrece. Es más fácil creer la mentira que la verdad. Y usted, amado hermano, ¿en qué cree más? ¿En la verdad o en la mentira? Porque el que le cree a Dios, cree la verdad, obedece a esa verdad. La verdad que usted cree, esa verdad obedece. Y si usted, amado, cree una mentira como verdad, va a vivir de acuerdo a la mentira que cree. Y, amado, va a vivir negando la eficacia de la verdad salvadora que solo tenemos en la muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo.
Entonces hay que preguntarse, ¿el diablo tiene terror? Oiga bien, ¿alguna vez había pensado que el diablo sentía terror? El diablo tiene terror ante la figura del Cristo resucitado, porque sabe que no solamente le recuerda su derrota, sino que le confirma continuamente que es un derrotado, vencido por el único que realmente cumplió los requisitos de Dios para vencerlo, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Entonces uno tiene que preguntarse cuánto daño le causó la resurrección de Jesús al diablo, porque obviamente el diablo se siente herido, se siente lastimado, se siente ofendido por la resurrección del Señor. Ok, pero así que siga siendo ofendido. Y nosotros, amados, tenemos que saber por qué. Satanás sabía muy bien, oiga bien, que en la cruz Cristo Jesús le aplastó su cabeza como estaba profetizado. ¿Se acuerda Génesis 3:15? Él te herirá el calcañar, pero tú le vas a dar una herida en la cabeza, herida mortal. Entonces, ¿qué creen? Que Satanás no sabe que Cristo lo venció en el Calvario, que Cristo le aplastó la cabeza, que Cristo le neutralizó todo su poder. ¿Lo sabe o no lo sabe? Satanás lo sabe bien, el mundo no lo sabe. Y tristemente mucha gente de la iglesia tampoco lo sabe, porque no se sienten vencedores a la par de Cristo o en Cristo, sino que sienten siempre el temor de que Satanás es demasiado poderoso, es invencible, es grande, es poderoso, y entonces nosotros mejor nos escondemos de él. Que se esconde el diablo, amado hermano, que se esconde el diablo. Nosotros estamos en Cristo y en Cristo hay victoria, pero es una victoria garantizada. Cristo no está ofreciendo victorias ficticias. El que ofrece victorias ficticias siempre es el diablo. Miren, pero Satanás no pudo evitar una derrota profetizada. O sea, él no puede evitar. Él no pudo evitar la cruz. ¿Se acuerda que cuando Pedro le dijo, Señor, no vayas a la cruz porque no quiero que te vayas a morir? Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Ya el Señor estaba diciendo, Satanás quiere detener el plan perfecto del Padre. No vas a poder. Él sabía que tenía que pasar por la cruz, porque el Señor siempre dijo, sí, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Entonces, hermanos, pero Satanás, como padre de mentira, él tiene un defecto bien grande. Vive con el corazón lleno de orgullo. Diga orgullo, hermano. Y ahora diga, yo tengo orgullo. O sea, porque me parezco a Satanás. Porque Satanás es el padre del orgullo, de la soberbia. Sí, mire, ¿en qué se parece un hombre a Satanás? En el orgullo. ¿En el que se parece un hombre a Cristo? En la humildad. Pregunta, ¿a quién se parece usted, hermano? Porque el Señor dijo, bueno, los hijos se parecen a su papá. Y si papá es soberbio, los hijitos ¿cómo van a ser? Y si papá es humilde, humilde. Entonces, ¿qué es usted? Porque oiga bien, el orgullo, la soberbia que Satanás exhibe no se identifica con él si nosotros admitimos el engaño de la soberbia. Pero él vive con su corazón lleno de orgullo y no quiere que el mundo conozca la vergüenza de su derrota. Eso es toda la intención de Satanás, de evitar que la resurrección se dé a conocer, es porque no quiere que el mundo sepa que él está vencido. Y por supuesto no quiere que sepa el mundo que Cristo es el vencedor. Entonces, amados hermanos, fíjese que el diablo es un gran trabajador. Él trabaja y hace todo lo posible para ocultar la resurrección, para deformarla, para negarla o para ignorarla. Pero él hace todo el esfuerzo para que la resurrección no impacte al mundo.
Y la iglesia de Cristo, esa es la responsabilidad que tenemos, de anunciar el poder de la resurrección. Pero a veces como que no creemos quizás que el evangelio es tan poderoso. ¿Se acuerdan que Pablo dijo en la carta a los romanos? Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Miren, Satanás es cierto que está vencido, está aplastado, pero todavía está activo. Eso es lo que la iglesia tiene que entender. Y la escritura no niega la actividad a la que se dedica el diablo. Y lo dice 2 Corintios 4, 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el trabajo entonces de Satanás? Evitar que el mundo conozca su derrota. ¿Entiende? ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo, hermanos? Entonces el diablo que está firmemente interesado en no ser él el avergonzado, aunque la Biblia claramente dice que en los últimos días un ángel de Dios lo va a agarrar de la cola y lo va a lanzar al lago de fuego y azufre. O sea, ni siquiera va a ser Jesús mismo el que lo va a hacer, sino que le va a decir a un ángel, ángel, ve, amárralo ya le llegó su hora. Y no va a poder él resistir todo lo que Dios ya ha predestinado para él, ¿sí? Entonces, amados, astutamente Satanás no oculta la muerte de Cristo en la cruz. No puede. La muerte de Cristo fue pública, acuérdese usted. Sí, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero la resurrección de Jesús no fue pública, sino que fue secreta. Entonces, ¿qué es más fácil ocultar? ¿Lo que Jesús hizo públicamente o lo que sucedió en un sepulcro aislado, solitario? Entonces la cruz no la puede negar, pero la resurrección es más fácil de negar, y la resurrección es clave para la fe. Entonces, hermanos, el diablo trabaja para que el mundo dude siempre de la resurrección del Señor. Y cuando la gente duda de la resurrección del Señor, lo que está poniendo en duda es su fe victoriosa en Cristo. Y amados hermanos, cuando la gente duda del poder de la resurrección del Señor, la gente, hermanos, cae fácil presa de los poderes del infierno. Porque, amados, si no hay resurrección, ¿con qué poder nos vamos a defender del diablo? ¿Estamos entendiendo? Ahora, Satanás muestra su terror por la resurrección de Jesús en una forma bien agresiva, porque Satanás no es ninguna mosquita muerta. Él sabe que está vencido, sabe que está derrotado, pero miren, Satanás no va a mostrar jamás señales de debilidad. Él se muestra inflado como pavo real, poderoso. Mire, y como es mentiroso, aunque esté herido de muerte, él dice, aquí no ha pasado nada, yo soy el vencedor, y está herido de muerte. ¿Verdad que hay gente así de soberbia? Que aunque le está pasando 10 veces la aplanadora, dice, no, todo bien, tranquilo, no hay problema. Vaya, okay. Así, esos son hijos del diablo. Así ellos retratan al diablo que está en ellos. Porque mire, el Hijo de Dios es humilde. Diga, yo soy humilde como Cristo. Hermanos, estas cosas son así. Y fíjese que el diablo se ha inventado un montón de estrategias para maquillar su terror ante la resurrección del Señor. ¿Sabe lo que hace? Mire, él pone otra fuente de seguridad, otra fuente de confianza a la gente. Por ejemplo, él ha establecido un poder hoy en el mundo que es difícil de resistir. Si hasta la iglesia de Cristo puede caer rendida ante ese poder, es el poder del dinero. Y el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero, amados hermanos,
¿A quién ama más la gente hoy? ¿Al dinero o a Jesús? ¿A quién ama más tú? Aquí uno dice, no, a Jesús. No, hermano, mentira, usted ama más el dinero. Levante la mano el amante del dinero. Los mentirosos, ¿a dónde van? Es que, hermanos, entonces hay gente que tiene una gran confianza en el dinero. Hay otros que tienen gran confianza en las armas y aquí andan con unas pistolas aquí, atrás, aquí, en todas partes. Y ahí dicen, estoy seguro. Qué gran confianza en las pistolas. Pero, hermanos, esa es una forma de, Satanás le dice, no, la pistola, al ser prudente, ella te va a salvar la vida. Con la misma pistola lo van a matar, hermano, si es que anda confiando en eso. Otro ha puesto también una confianza ciega en la ciencia, en la tecnología, ¿no? Y se hacen ídolos de los supuestos científicos. Esos hombres que ven agujeros negros en todas partes. Mire, agujeros negros, yo puedo encontrar en el jardín. Ay, no, que insultas a la ciencia. Es que, hermano, la ciencia lo insulta muchas veces a uno, obligándolo a creer verdaderas tonterías. Pero, amado, así está el mundo ahora. Entonces, pero todo es parte del aparato satánico para ocultar la eficacia de la resurrección de Cristo, que solamente la verdadera iglesia de Cristo puede gozarse en la resurrección. Por eso nosotros con qué alegría cantamos Cristo vive, ¿sí? Mi Cristo vive. ¿Por qué? Porque sabemos que mi Jesús resucitó y ahora dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, amados, quiero decirles esto: la iglesia no tiene que abrazar jamás ningún recurso falso de salvación que el diablo ofrece, porque el dinero no salva a nadie, la belleza no salva a nadie, la inteligencia no salva a nadie, el conocimiento no salva a nadie. El único que salva 100% seguro es Cristo, y es una obra de la gracia por medio de la fe. Eso dice la misma escritura. Por tanto, amados hermanos, yo quiero que sepa que Satanás, si alguien conoce la escritura, es Satanás. ¿Quién realmente no parece conocer la escritura? ¿Ah? Dígalo fuerte. ¿Quién realmente no parece conocer la escritura? Nosotros. Y, amado, ¿y eso será peligroso? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hermano, ¿cómo va a ser usted más fuerte contra los ataques del Satanás? Viendo usted televisión mañana, tarde y noche. Ahí estoy de vacaciones, me voy a relajar. Y empieza a ver tanta porquería que pasan por televisión. Y hasta muchos programas le rinden culto a Satanás y usted con eso se divierte. Cuando realmente el diablo es feliz, porque así usted confía menos y menos en la resurrección del Señor. Cuando realmente nuestra riqueza, nuestro poder, nuestro evangelio tiene fundamento firme solamente en la resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Así dice Pablo a la iglesia de los Corintios. Miren, Satanás sabe bien, oiga bien, él tiene bien claro que el evangelio es poder de Dios. Él tiene bien claro que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Se acuerda, amado hermano, cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás mismo allá en el desierto? Leámoslo. Mateo 4. Mateo 4 del 8 al 10. Es que eso es importante leerlo. Dice la escritura, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque ¿qué cosa? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oiga bien, el Señor se defendió con el poder de la palabra de Dios. Pero imagínense, Él estaba preparado para resistir
toda acusación del diablo, toda amenaza, y me dijo, mira, si aquí ya está escrita la cosa, no vas a poder hacer lo contrario que la escritura dice. Pero imagínese, abuelita, usted está ahí viendo televisión, la novela La Colombiana de tal hora, bien galán, porque qué emocionante las novelas, ¿verdad? Y llega, y usted va a ver, en esas novelas salen ritos satánicos. Ay, no, ella le va a hacer el embrujo, mira, ay, qué emocionante todo eso. Bueno, ¿cómo te vas a resistir al diablo en esas condiciones? No, y no le vas a decir, Satanás, la novela dice. No, ¿verdad que no? A Satanás se le dice, escrito está, la Biblia dice. Y cuando Satanás oye que la Biblia dice, entonces él ahí tiene terror. Diga terror. Usted quiere causar terror en el reino de las tinieblas. Abra la Biblia, dígale al diablo lo que dice la escritura. Y el diablo, que sabe que es cierto que ahí dice lo que usted le está recordando, el diablo va a sentir que no puede hacer nada. Miren, hermanos, yo ahora me indigno, aunque me da risa, todas las payasadas que las películas de Hollywood hacen como culto a Satanás, lo que la gente conoce, las películas de miedo. Y hermanos, y salen cosas tan cochinas, tan horrorosas, tan realmente vergonzosas, pero ese es el recurso único con que Satanás puede atemorizar. Y la gente morbosamente se deja abrazar por esas vergonzosas películas. Y hermanos, ¿qué esperanza va a tener la gente que se cultiva con espíritus negativos, con espíritus malos? Hermanos, y ahí, si usted a media película se leyera y dice, abra la Biblia y muestra la cruz de Cristo y la resurrección, el temor se apaga, la emoción de la película se cancela. ¿Por qué? Porque, hermanos, solamente mencione el poder del nombre de Jesús y el diablo va a tener que salir huyendo, si acaso lo cree. Por eso es que nosotros, en momentos como cuando el diablo se quiere manifestar, les voy a contar algo que me pasó. ¿Quieren que se los cuento? Ni a mi esposa se lo he contado, aunque a ella le cuento todo. Fíjense que un día de estos que estábamos en esta actividad intensa, porque mire, por eso es que no hay que descuidar nunca la vida espiritual. Mi pastor me dijo, mire hermano, usted va a hacer movimientos ahí de iglesia, va a estar en construcción y todo, jamás descuide la vida espiritual. Métase en oración, porque Satanás en estos momentos es cuando él se prepara para atacar de una manera o de otra. Pero yo empecé a sentir, mire, olores raros y sabores raros. Y dije yo, ¿qué me pasará? ¿Qué me pasará? Y una muy amada hermana médico no estaba para poder hacer la consulta, porque el problema no era físico, el problema era espiritual. Y de repente, orando, me di cuenta que lo que estaba pasando era un dardo del maligno. Pero había que orar, había que abrir la escritura y decirle a Satanás, no vas a entrar, no vas a entrar a la iglesia. Satanás quizás quisiera entrar a la iglesia atrapando al pastor y dejando que el pastor sea dominado por sus seducciones. Y amados, y si me atrapa a mí, los atrapa a ustedes, porque ustedes me creen a mí lo que les digo, ¿verdad? Entonces, amados, ¿quién se tiene que cuidar? Yo. Entonces, y he estado así inquieto de sueño, a pesar del cansancio, pero, hermanos, doblamos rodillas y dije, no, esto es un dardo del maligno. Y mire, y empecé a orar esa noche, gracias a Dios que mi amada esposa, bien dormidita, bien tranquila, bien angelical, pero, hermanos, yo me puse a orar en un rato, en la madrugada, y dije, esto se termina. Y, amados, al día siguiente ya no tenía esa percepción en mis sentidos, pero sabía claramente que el infierno se estaba levantando contra nosotros. Por eso yo a todo mundo hoy le estoy diciendo, oremos, confiemos en el poder de la resurrección de nuestro Salvador, porque ahí el enemigo queda prácticamente neutralizado. Eso es resistir al diablo. Cuando uno resiste al diablo con las armas de Dios, el diablo va a tener que retroceder.
Pero amados, si viene el diablo, ya, y yo no me resisto, sino que me dejo, entonces ¿qué va a pasar? Va a entrar al siguiente paso, a la siguiente etapa. Porque todos los ataques de Satanás son calculados, pero también son permitidos por Dios. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Satanás sabe que sus días están contados. Mire, cuando empiece el arrebatamiento de la iglesia, cuando empiece la tribulación, Satanás va a decir, híjole, 7 años me quedan. Tengo que ver cómo trabajo, cómo atribulo este mundo, para que nadie se dé cuenta de que Cristo me venció. Porque él dice, pensando como Satanás, este Jesús me venció, me tiene todo destrozado, pero yo le voy a hacer la vida imposible a Jesús. Voy a promover violencia, corrupción y inmoralidad en el mundo, para que nadie crea en él, para que mejor crean en mí, en mis artimañas. Y la pregunta es, ¿a quién le cree más el mundo? ¿A Jesús o al diablo? Al diablo. ¿Y usted? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo el Señor a los fariseos, y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Cuando, ya les he hablado de eso, cuando la gente acepta dócilmente el dominio del pecado, ¿la voluntad de quién está haciendo? Ok, entonces dice Santiago 4, 6 y 7, conocido versículo, para, hermanos, fortalecernos nosotros en esta 4, 6 y 7 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a quién y da gracia a quién. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una forma eficaz de resistir al diablo es por medio de la humildad. Diga usted, pero así al unísono, en la humildad hay poder. Yo lo creo y lo practico. Hermano, ¿qué recurso más poderoso? ¿La soberbia que Dios aplasta o la humildad que Dios levanta? La humildad, amado hermano. Te conviene ser humilde, hija linda. Y a mí también. Levanten la mano a los humildes. Hermanos amados, Satanás es el padre de la soberbia y Cristo es el ejemplo máximo de humildad. Por eso Satanás y sus demonios alimentan fácilmente la soberbia en la humanidad para evitar que el testimonio de humildad cristiana conquiste al mundo. El arma que Dios nos ha dado para conquistar el mundo es la humildad. Amados, si el mundo no ha sido conquistado hasta hoy, ¿por qué es entonces? Porque aún la misma iglesia no ha entendido que la única forma de vencer la soberbia que tanto nos deleita es a través del poder que tiene la resurrección. Eso es en la fe, para anular en nosotros todas esas obras con las que el diablo quiere hacernos caer. Hermanos amados, la resurrección de Jesús es poder para el verdadero creyente. Leamos lo que dice Filipenses 3:10, ya para ir terminando. Filipenses 3:10. Mire, si la Escritura nos da todos los recursos para nosotros verdaderamente vivir en victoria. Amén, hermano. Filipenses 3:10, mire. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Miren, hermanos amados, es que el Señor no está bromeando con sus promesas. Las promesas de Dios son reales, son efectivas. Y hermanos amados, en Cristo somos más que vencedores. ¿Vencedores sobre quién? Sobre Satanás mismo. Entonces la gente en el mundo, miren, le voy a decir una cosa, la eficacia de cualquier religión se demuestra en el poder que demuestra sobre las tinieblas. El Islam, por ejemplo,
que alardea de ser la religión más grande del planeta, no tiene poder contra ninguna obra demoníaca. No tiene el recurso de la resurrección. Mire, el católico romano no tiene el recurso de la resurrección porque a Cristo lo tiene crucificado y ese testimonio de Jesús exhibe. ¿Qué poder va a tener una religión que ve a un Cristo muerto? Pero amados, nosotros tenemos al Cristo vivo y entonces Satanás sí va a venir contra nosotros. Diga, Satanás va a venir contra nosotros y lo voy a poder resistir porque creo firmemente en el poder de la resurrección del Señor. El poder de la resurrección del Señor, amados hermanos, no se celebra con cohetes ni con misas. El poder de la resurrección del Señor se celebra y se honra creyéndolo. Es un asunto de fe. Ahí está la victoria, en la fe que yo tenga. Cristo resucitó, Cristo vive en mí y yo vivo en Cristo. Entonces, ¿por qué puedo vivir yo en Cristo? Porque Cristo está vivo. No puedo vivir en un santo porque todos los santos se murieron. No puedo vivir en un líder religioso del Islam porque está muerto. Dígame uno que haya resucitado. Dígame uno solo. Simplemente no lo hay. El único que resucitó se llama Jesucristo. Él es el victorioso entre los muertos. Y como Él resucitó, ¿cuál es la esperanza para nosotros, hermano Jaime? Que nosotros también vamos a resucitar. Y ustedes no se gozan por eso. Porque a veces siento que dicen, sí, vamos a resucitar. Qué chévere. Hermano, eso es declararlo sin creerlo. La resurrección de Jesús tiene que ser un milagro que nos provoque un gozo intenso. Y eso solo se puede por medio del Espíritu Santo. Entonces quiero que se pongan de pie, amados hermanos, aquellos que realmente anhelan disfrutar el poder de la resurrección del Señor. Porque, amados, es algo tan glorioso, es tan grande, es tan poderoso, es tan sublime, que, hermanos, es pecado tomarlo a la ligera. La resurrección del Señor es el hecho histórico más glorioso que la humanidad ha conocido. Sí es cierto, la cruz fue el momento en donde se pagó la factura por el pecado, pero la resurrección es el momento que testifica la victoria de Jesús sobre Satanás y su ejército del infierno. Y amados, en esa fe tenemos que permanecer victoriosos sobre las tinieblas, porque las tinieblas ya no deberían de tener sobre nosotros ninguna operación destructiva. Ya bastante tienen cautivo al mundo porque no han sido redimidos, pero a nosotros todavía nos va a dominar, nos va a sujetar a terror. El terror es de Satanás porque Cristo resucitó. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar, amado hermano. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias, mi Señor, por la palabra que usted ha enviado hoy. Dios mío, ayúdenos a entender la grandeza del milagro de la resurrección. Señor mío, sabemos que aún para sus discípulos fue algo difícil de asimilar. Necesitamos, mi Dios, que su Espíritu Santo nos llene de un poder de fe para creer el